nuestra profesión. A continuación, comenzaremos con la primera ponencia del día. Por favor, demos la bienvenida a la maestra Carmen Lisset Ibarra González. La maestra Carmen Lisset Ibarra González es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, maestra en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente está adscrita al Servicio de Nutrición y Dietética en el Instituto Nacional de Perinatología. Se ha desempeñado como supervisora de rotación de alumnos de la licenciatura en nutrición, pertenecientes al programa del internado rotatorio en el Instituto Nacional de Perinatología y de los alimentos, la especialidad en obesidad y comorbilidades por la Universidad Iberoamericana y como parte de la maestría en nutrición clínica del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Perinatología. Sus áreas de intereses son la implementación del proceso de atención nutricia y la generación de recomendaciones nutricias basadas en la evidencia para la atención perinatal. Démonos un fuerte aplauso para la bienvenida. Ella estará abordando el tema de suplementación durante el embarazo. Hola, buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy y pues vamos a empezar a hablar un tema que me encanta, que es la suplementación en el embarazo. Y para empezar, vamos a empezar con una sencilla pregunta. ¿Cuándo? La verdad podemos pensar en otras preguntas. ¿A quiénes? ¿Cuánto? ¿En qué momento? La verdad es que la suplementación en el embarazo se puede abordar desde muchísimas formas, pero a mí me encanta abordarla desde el proceso de atención nutricia. El proceso de atención nutricia pues nos da esta maravillosa herramienta para dar intervenciones que están basadas en evidencia, para usar nuestro pensamiento crítico, y en el caso de la suplementación nos va a dar la pauta para elegir justo a quiénes, cuánto, dónde. Y vamos a empezar desde una evaluación del estado de nutrición, ¿no? Y en este sentido, en el embarazo, pues nos vamos a dar cuenta que estos requerimientos de nutrimentos se encuentran incrementados, ¿no? Hierro, ácido fólico. También podemos observar que en el apartado, por ejemplo, de bioquímicos, vamos a tener pruebas de laboratorio alteradas. Podemos tener una hemoglobina disminuida para identificar una anemia, o podemos tener en el apartado de clínicos, pues estos signos y síntomas asociados a deficiencia de nutrimentos, ¿no? Y si nos vamos a dietéticos, pues vamos a ver que tal vez la paciente por X motivo tiene una baja ingestión de hierro o tiene una baja ingestión de algún otro nutrimento como ácido fólico. Y entonces, poco a poco, recordando que nuestro proceso de atención nutricia en la evaluación nos permite identificar problemas, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir agarrando los diferentes focos rojos, ¿no? Para construir nuestro diagnóstico nutricio. Y es entonces cuando nos vamos a la intervención que ya estaríamos suplementando. Pero parto desde una evaluación del estado de nutrición, parto desde esta identificación de las diferentes áreas que están en focos rojos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de cuándo, a mí me gusta verlo desde tres perspectivas. La primera es cuando yo tengo una ingestión insuficiente, ¿no? En este caso, sabemos que el embarazo resulta, como les mencionaba, en un incremento en los requerimientos de ácido fólico, de hierro, de vitamina D, y sabemos también que existen nutrimentos en los cuales, por ejemplo, el hierro es súper complejo cubrir si no tengo una suplementación. Entonces, de ahí yo ya parto que el hierro es algo que se debe de añadir en la suplementación. Pero también puedo partir desde el hecho de que la paciente, porque muchas pacientes en el primer trimestre tienen aversiones muy específicas a ciertos grupos de alimentos, digamos carnes, digamos lácteos. Entonces yo ya parto también de que existe en la alimentación una ingestión insuficiente de hierro, ya sea porque omite esos grupos de alimentos o porque sigue un patrón de alimentación muy característico que se asocia a la deficiencia de los mismos, ¿no? Como una dieta vegetariana o una dieta vegana. Entonces esa sería la primera cuestión. Y aquí mi objetivo simplemente va a ser cubrir el IDR, cubrir esta ingestión diaria recomendada. En el embarazo, por ejemplo, de hierro, mi objetivo sería cubrir esos 27 miligramos. Entonces, primer tip, yo conozco la ingestión diaria recomendada de los diferentes micronutrientes en el embarazo.
Ya me fui ahora de... Listo. Ay, Dios mío. Perfecto. Y este estudio está, me encanta mucho, porque nos habla de las diferentes deficiencias de micronutrimentos descritas en nuestra población, usando el ENSANUD de 2022. Entonces, el objetivo de este estudio era súper sencillo. Vamos a ver qué cantidad de mujeres en edad reproductiva, es decir, mujeres entre los 12 y los 49 años, tienen deficiencias de micronutrimentos importantes. En este caso usaron las definiciones de la OMS, es decir, una ferritina por debajo de 15 para hablar de deficiencia de hierro, una vitamina B12 por debajo de 200 picogramos para definir deficiencia de B12, un ácido folato por debajo de 4 nanogramos para definir de ácido fólico y una deficiencia de vitamina D definida como menos de 20 nanogramos sobre mililitros. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, pues que existe una amplia prevalencia de estas deficiencias sobre todo de vitamina D, ferritina y B12. De hecho, ácido fólico sorprendentemente se encontró un promedio de 15 en las mujeres en edad reproductiva, lo cual pues no está por debajo de 4, entonces no hay tanta deficiencia. Sin embargo, cuando vemos la deficiencia de hierro, casi el 40% de las mujeres tenían una ferritina por debajo de 15. En el caso de la de B12, casi 34%, y de vitamina D, el 31.7%, si no alcanzo a ver mal. Pero si nosotros lo podemos redondear, 1 de cada 3 mujeres en nuestro país, en edad reproductiva, puede llegar al embarazo con alguna de estas deficiencias. Y por lo tanto, cuando se someten a este incremento de los requerimientos asociados al embarazo, pues presentaron mayor riesgo de algún tipo de deficiencia. Y entonces me voy a mi segundo. Cuando tengo una deficiencia documentada de un nutrimento. Y aquí es bien importante mencionarles que cuando yo tengo una deficiencia documentada de un nutrimento, voy a necesitar cantidades superiores al IDR para cubrir esa deficiencia y aparte para repletar esas reservas perdidas. Entonces, en el caso del hierro, pues yo también me voy a mi proceso de atención nutricia en el apartado de evaluación y voy juntando mis diferentes indicadores. En el caso de bioquímicos, voy a llamar una anemia cuando yo tengo una hemoglobina disminuida. Y aquí les puse la clasificación de la OMS. En el embarazo, una hemoglobina por debajo de 11, de acuerdo a la OMS, se considera anemia. Ellos también hacen un apartado en donde nos dicen, oye, pero es que la hemodilución del embarazo puede hacer que esta hemoglobina naturalmente disminuya. En ese caso, se dice que solo 0.5 en el segundo trimestre puede disminuir. Y en este caso, estas mujeres, 10.5 sería su punto de corte, ¿no? Ahora, también si se dan cuenta, la anemia se clasifica de acuerdo a severidades. Entonces, voy a llamar leve cuando está de 10 a 10.9, voy a llamar moderada cuando está de 7 a 9.9 y voy a llamar severa cuando está por debajo de 7. Esa sería una anemia. ¿Pero qué sería una deficiencia de hierro? Recuerden que mis reservas de hierro deben de estar súper depletadas para que mi hemoglobina baje demasiado. Entonces, últimamente se ha propuesto la ferritina como este indicador de reservas de hierro. Y una ferritina por debajo de 12 ya nos estaría hablando en el embarazo, de acuerdo a la Academia de Nutrición y Dietética, como alguien que está muy deficiente de hierro. Y por debajo de 20, alguien que tiene muy bajas reservas y que también necesita suplementación. Entonces, ese sería mi B. En mi C, pues me voy a los signos y síntomas. Y aquí me encanta uno. Luego todos asociamos la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro a coilioniquia, ¿no? A esta alteración en nuestras uñas. Cuando la verdad, los 3 síntomas que les anoté son los más frecuentes. Palidez se va a encontrar en el 50% de las mujeres, fatiga en el 44% y cefalea en un 63%. Nada más que aquí, ojo, porque fatiga me puede dar porque estoy embarazada y dolor de cabeza me puede dar porque tengo una alteración en la presión arterial, ¿no? Entonces, de ahí mi ABCD, ¿sale? Y nos vamos a la D. Puede ser que la mujer de plano omita por algún motivo en específico su multivitamínico del embarazo. Y recuerden que aquí es complejo cubrir el IDR si no tengo una suplementación de hierro. O puede ser que yo estoy documentando una ingestión insuficiente de hierro, de acuerdo a mis diferentes estrategias dietéticas o porque la paciente sigue alguno de estos patrones de alimentación. Entonces yo ya voy juntando mis diferentes indicadores, yo ya defino mi deficiencia y digo, ok, esta paciente necesita una suplementación con hierro. Y después está, por ejemplo, vitamina D.
Para vitamina D, la deficiencia, de acuerdo a la Sociedad de Endocrinología, se define como cantidades inferiores a 30 nanogramos sobre mililitro, aunque la verdad aquí no hay consenso. En el embarazo también la podemos definir como por menos de 20, de acuerdo al Instituto de Medicina, ¿no? Y aquí hay otros indicadores del ABCD que nos podrían estar ayudando a evaluar a alguien con riesgo de deficiencia o que ya tiene deficiencia. Y el primero es en el A, la obesidad. Sabemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble y que puede ser fácilmente secuestrada por el tejido adiposo y que eso impide que esa vitamina circule en nuestra sangre y actúe. Entonces, ese sería uno, por ejemplo. En el C, las mujeres que tienen una exposición limitada al sol, o también mujeres que usen unos protectores solares de forma predominante, mujeres que tengan una piel muy oscura, que pertenezcan a ciertas minorías étnicas. Y en el D, pues aquí hay muy pocos alimentos que sean ricos en vitamina D. Yo les puse algunos de ellos, pero la verdad es que son muy pocos. Y eso es porque en teoría nosotros deberíamos cubrirlo a través de nuestra exposición al sol. Entonces, aparte de esta parte de que son muy pocos los alimentos ricos en vitamina D, pues tenemos que ciertos tipos de dietas como las veganas y las vegetarianas también se asocian a una pobre ingestión de vitamina D y por lo tanto pondrían a las pacientes en mayor riesgo. Entonces, al igual como con hierro, yo voy juntando mis diferentes indicadores y voy viendo quién está en riesgo de deficiencia o quién ya tiene deficiencia porque yo ya tengo un estudio de laboratorio que me lo marca. ¿Sale? Y la tercera, cuando existe una evidencia importantísima entre la suplementación y la prevención de un resultado adverso. Y aquí les puse ácido fólico, ¿no? Con la prevención de defectos de tubo neural, pero podemos irnos a muchísimas. Calcio para la prevención de preeclampsia, vitamina D para la prevención de diabetes gestacional, ¿no? Y posteriormente, pues yo me dije a mí misma, rayos, pues es que la verdad es que estas tres están súper unidas. Generalmente, si yo tengo una ingestión insuficiente de vitamina D, me va a dar deficiencia de vitamina D y por lo tanto va a incrementar mi riesgo de diabetes gestacional, ¿no? Y generalmente, si yo tengo una ingestión insuficiente de calcio, que de hecho ahorita vamos a revisar, es la forma en la que se suplementa, pues me va a ayudar a que la suplementación me ayuda a prevenir preeclampsia. Entonces, la verdad es que los tres están súper juntos. Y entonces, siempre que estemos evaluando, hay que tener en cuenta estas tres cosas, que van a estar unidos, ¿no? Y entonces ahora sí, hablemos de evidencia, ¿no? Y aquí, una vez que yo ya terminé, la paciente tiene X riesgo asociado a etcétera, 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 aquí me encantaría hablar de la suplementación de energía y proteína. Es decir, yo en dietéticos, etcétera, observé una ingestión insuficiente de X o Y, energía, proteína. En este caso se ha visto que una suplementación equilibrada de energía y proteína, en donde la proteína es inferior al 25% de la energía del suplemento, por así decirlo, puede ayudar a incrementar el peso al nacer de los bebés en alrededor de 41 gramos y también puede disminuir en un 21% el riesgo de pequeño preleado gestacional. Y otra cosa importantísima a mencionarles es que si este suplemento es, por otro lado, súper alto en proteína, mayor al 25% del valor energético total, aquí ya estaríamos hablando de que se encontró lo opuesto. Se incrementó el riesgo, ahora en un 58% de un pequeño preleado gestacional. Entonces, en el embarazo todo es equilibrio, ¿sale? Entonces, esto lo podrían usar en pacientes que tengan muy baja ingestión de energía, que tengan desnutrición documentada, un IMC pregestacional bajo. Podrían ser pacientes que se beneficien de este tipo de suplementación. Otra cosa súper interesante de este estudio es que de hecho encontró que una de las cosas que más incrementaba el peso al nacer de los bebés era la educación nutricia que nosotros dábamos. Es decir, este apartado donde nosotros damos información de cómo la alimentación, ¿no?, ayuda a mejorar el estado nutricio. Muy bien, y dentro de el uso del multivitamínico, ¿no?, al menos cuando yo me estaba formando, todavía existía esta controversia de si era solo necesario suplementar en el embarazo con ácido fólico y hierro y nada más, porque al final esos son los dos que están incrementados, los que más se asocian a resultados, etcétera, o si nos beneficiábamos de un multivitamínico. Obviamente que tuviera ácido fólico y hierro, pero también tiene zinc, tiene B2, etcétera, tiene otros micronutrientes.
Y aquí lo que se encontró fue que el uso de este multivitamínico en el embarazo ayuda a disminuir el riesgo de un 8% de un pequeño por la edad gestacional y un 12% de un bajo peso al nacer. ¿Y eso por qué? Bueno, pues en países como el de nosotros, de medianos y pequeños ingresos, se encontró que pues no solo tenemos una alta prevalencia de deficiencia de micronutrientes que no solo son hierro y ácido fólico, sino zinc, B12, que también pueden ayudar a facilitar el crecimiento de los bebés, ¿no? Entonces la respuesta es si solo ácido fólico o hierro o un multivitamínico con ácido fólico y hierro, ¿vale? Muy bien. Y en cuanto al uso del ácido fólico, esta es la guía más reciente de la Sociedad de Ginecología de Obstetricia de Canadá, salió en 2022 y esta guía nos va a guiar, ¿no?, con evidencia actualizada sobre la suplementación de este micronutrimento para la prevención de efectos de tubo neural y está enfocada a mujeres justamente en edad reproductiva de 12 a 45 años con la idea de concientizar sobre los riesgos o de tener, ¿no?, un bebé con defectos de tubo neural asociado, ¿no?, a ausencia de ácido fólico. Y esta guía es maravillosa porque de hecho estratifica a las mujeres en 3 grupos de riesgo. Las clasifica en bajo riesgo, es decir, mujeres que no tienen el riesgo de tener un bebé con defectos del tubo neural. Mujeres en moderado riesgo, que son mujeres que ya sea por su historia clínica, presencia de enfermedades o porque tienen riesgo de tener un bebé con otras anomalías congénitas asociadas a deficiencia de ácido fólico, por ejemplo, defectos cardíacos o defectos del tracto urinario, hendidura oral facial, y luego pone a las mujeres en alto riesgo, que son mujeres que ya de plano tuvieron en otro embarazo un bebé con ya un defecto de tubo neural y en donde se sabe el riesgo de recurrencia va de 3 a 4%, y mujeres que también cuentan con las siguientes patologías, es decir, mujeres que tienen diabetes pregestacional, mujeres que tienen alguna enfermedad gastrointestinal que modifica cómo puede absorberse ese ácido fólico, el uso de medicamentos antifolato, el hecho de tener alcoholismo y la presencia o el historial de mujeres que no se adhieren tan bien a su medicación por diversos factores, hasta porque se olvida, ¿no? Y para elegir este tipo de riesgo, nos anotan también esta tablita. Estos son los factores de riesgo identificados para defecto de tubo neural o que se asocian a niveles bajos séricos de ácido fólico. Puede ser condiciones de la historia familiar, por ejemplo, ya hay un bebé que tuvo defectos de tubo neural, o hay un hermano o hay un familiar de segundo grado afectado por un defecto de tubo neural. Existe un feto en cualquier padre, mamá o papá que ya tuvo, ¿no?, un defecto de tubo neural. La historia de la mamá misma o del papá mismo de haber tenido un defecto de tubo neural. Dentro de las condiciones maternas, médicas o quirúrgicas, pues el uso de medicamentos que tienen una interacción, ¿no?, con el ácido fólico, en este caso, por ejemplo, antiepilépticos o inhibidores del ácido fólico, metotrexate, valproato. Condiciones gastrointestinales como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, por ejemplo, CUSI, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, el hecho de haber tenido una patología en donde me quitaron cierta parte de mi intestino, ¿no?, como un bypass, una cirugía de Rux, ¿no?, para bypass gástrico, una enfermedad hepática avanzada, el hecho de tener diabetes tipo 1, tipo 2, la obesidad materna, o también ellos anotan de hecho un peso mayor o igual a 80 kilogramos. Y el hecho de tener una paciente con enfermedad renal, pero que ya tenga una enfermedad renal tardía. Es decir, que ya se encuentre sometida a un proceso de diálisis, en donde sabemos, pues no solo me llevo pues, las sustancias que el riñón no puede eliminar, sino también vitaminas hidrosolubles, incluyendo el ácido fólico. Y factores socioculturales maternos, un estado socioeconómico bajo, una mujer que tiene una condición de migrante o muy bajos recursos económicos, que tenga unas barreras de lenguaje o de conocimiento para que yo pueda transmitir mi información y ella pueda recibirla, tabaquismo, alcoholismo, que ya habíamos mencionado, drogadicción y una muy pobre calidad de la dieta o dietas muy restringidas. Y aquí ellos nos ponen gluten free porque las harinas de trigo están pues fortificadas con ácido fólico, ¿no?
Y bueno, una vez que yo, de acuerdo a mi juicio clínico, determiné que la mujer está en alto, moderado, ¿no?, o bajo riesgo, voy a empezar con una suplementación pues individualizada, ¿no? En el caso de las mujeres que tengan un alto riesgo determinado, por ejemplo, por una historia previa de un defecto de tubo neural, en este caso voy a dar 4 miligramos de ácido fólico 3 meses antes y durante el primer trimestre del embarazo. En el caso de que yo tenga un riesgo moderado, ya sea porque tiene una condición médica, una condición, algún uso de un medicamento, o ya tuvo un historial de un bebé con otras anomalías sensibles al ácido fólico, en este caso me toca 1 miligramo. Y si yo determiné que la mujer está en bajo riesgo, entonces serían 0.4 miligramos. Ellos también sugieren que en este mismo periodo de tiempo estemos dando un multivitamínico o una suplementación adicional con B12, que estemos dando un multivitamínico o hierro que vaya de 16 a 20 miligramos, independientemente del riesgo. Y aparte viene una parte de consejería, donde nos dice debemos de dar educación para fortalecer los alimentos que son ricos en folato y en colina, en todos, ¿sale? Y luego también nos ofrecen una opción personalizada. Esta opción personalizada, también empieza los 3 meses previos a la concepción y durante todo el primer trimestre. Y aquí lo que voy a hacer es ofrecerle a la mujer de los 4 a 6 semanas un multivitamínico que tenga ácido fólico en una cantidad de 0.4 a 1 miligramo y aparte tenga B12. Posteriormente de estas 4 a 6 semanas yo le voy a medir a la mujer sus niveles de de folatos séricos. Y a partir de la normalidad o la anormalidad de esos valores, yo voy a suplementar. En el caso de que yo tenga valores normales definidos como mayor a 28-30 nanomoles sobre litro, se consideraría normal y yo voy a dar 0.4 a 1 miligramo. Y si tengo ya de plano una deficiencia, pues entonces estaría dando 1 miligramo, ¿vale? Algo importantísimo a mencionar es que todas estas mujeres, independientemente de su riesgo basal, es decir, alto, moderado o bajo, después de la semana 12 van a moverse al grupo de 0.4 miligramos al día de ácido fólico, que van a estar provenientes o que se pueden incluir dentro de un multivitamínico prenatal. Y que también debe de incluir este hierro y esta vitamina B12, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que ahora se recomienda o se sugiere abordar la cuestión del ácido fólico. Muy bien, y ahora vayámonos a la suplementación con hierro. Y aquí es importantísimo tener en claro una cosa. La primera es, ¿qué quiero lograr? Y eso es cubrir el IDR, porque entonces con un multivitamínico que tenga el IDR ya la hice. Pero si yo tengo anemia por deficiencia de hierro o yo tengo deficiencia de hierro, un multivitamínico prenatal ya no me va a alcanzar. Ninguno de ellos va a tener la cantidad que se sugiere para suplementar y aparte tienen otros minerales como calcio que inhiben a nivel intestinal la absorción del hierro. Entonces, un uso de un MBI para tratarlo sería inadecuado. Pero entonces, ¿qué nos sugiere la evidencia? Bueno, nos sugiere usar hierro elemental de 100 a 200 miligramos al día, aunque la Sociedad Británica de Hematología nos dice que cantidades menores que vayan de 40 a 80 miligramos pueden asociarse con menores efectos adversos y también pueden incrementar la hemoglobina, o sea, tratar esa anemia. Entonces también lo pueden tratar de esa forma y de preferencia se van a usar sales ferrosas de hierro, las cuales lamentablemente tienen una alta tasa de efectos adversos como estreñimiento o como dolor abdominal, así que hay que monitorizar esa parte. La frecuencia todos los días por la mañana, de preferencia con el estómago vacío y alguna fuente de vitamina C que sabemos incrementa la absorción de hierro. En cuanto a la duración, pues hasta que yo tenga valores normales de hemoglobina y de ahí voy a continuar por 3 meses y al menos 6 semanas posteriores al nacimiento de ese bebé. ¿Cómo puedo saber si funcionó? Bueno, pues esa paciente con deficiencia de hierro, le pido una biometría hemática para que tenga mi hemoglobina y si esa hemoglobina incrementó, vamos bien, ¿sale? Muy bien, y ahora pasemos a la suplementación de calcio. Y en la suplementación de calcio ha habido muchísimas formas para hacerlo.
Cuando yo estaba primeramente adentrándome en este tema, estaba una suplementación de la OMS que sugería de 1.5 a 2 gramos al día de calcio para la prevención. Posteriormente salieron estudios que decían que con 1 gramo. Ahora, esta es una revisión sistemática muy reciente y metaanálisis que busca, y salió este año, me parece 2023, que justamente buscaba evaluar el efecto, pero ahora de esta prevención de preeclampsia con calcio con dosis menores a 1 gramo y con dosis mayores o iguales a 1 gramo. En esta metaanálisis se incluyeron 30 ensayos clínicos aleatorios con alrededor de 20,000 mujeres, y lo que se encontró fue que, lamentablemente no se ve tanto, pero si se dan cuenta en este forest plot, tanto la dosis alta de ácido de calcio, ¿no?, que era a high dose, mayor a 1 gramo, como la dosis baja, low dose, si se dan cuenta en el rombito, ambas son súper efectivas para la reducción del riesgo de preeclampsia. Se encontró en promedio una reducción del 51% del riesgo de preeclampsia, ya sea con una o con otra. Y esto es padrísimo porque entonces para los países como nosotros, que somos de ingresos medios o bajos, ya no es necesario pegarle la suplementación de 1 gramo. Con 500 miligramos, que era lo que ellos proponen, puedo yo tener mejoría en este beneficio. Entonces, de acuerdo a los resultados de este metaanálisis, que además encontró que baja dosis, alta dosis funciona, y que independientemente del inicio, porque muchos decían, oye, debe de ser antes de la semana 20 para prevenir estas alteraciones que se asocian a preeclampsia, y otros decían, después de la semana 20, pues la verdad se dio que no importa si lo inicio antes o después, igual me sirve para prevenir preeclampsia. Otros decían, no, pues es que debe ser con vitamina D, para que ayude a la absorción intestinal de calcio. Ellos también vieron que no importa si va o no con vitamina D. Entonces, de acuerdo a este nuevo ensayo, podríamos decir que para prevención de preeclampsia podríamos usar carbonato de calcio o citrato de calcio como los componentes, aunque el citrato de calcio se absorbe mucho mejor. Con o sin vitamina D, no es necesaria. La frecuencia todos los días, y aquí no importa si lo inicio antes o después de la semana 20, en dosis bajas de 500 miligramos al día, o también altas, mayores a 1 gramo funcionan. ¿Y en quiénes? Bueno, al igual que en los otros ensayos clínicos y metaanálisis, solo las mujeres que tienen una ingestión baja de calcio, definida como menos de 900 miligramos al día, son las mujeres que se benefician de esta suplementación, ¿sale? Entonces, ojo, aquí yo debo de tener esto para poder suplementar y que funcione, ¿sale? Muy bien, y ahora en cuanto a suplementación de vitamina D. Pues bueno, una vez que yo ya tengo definida estas cantidades inferiores a 30, de acuerdo a la Sociedad de Endocrinología, pues se sugiere la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la ACO, que es este colegio americano igual de ginecología y obstetricia, nos dicen que debemos de suplementar con 1,000 a 2,000 unidades internacionales, de preferencia de vitamina D3, y eso es porque esa se absorbe mucho mejor que la D2. Esta tablita que tienen al lado muestra cómo existen diferentes ensayos clínicos con diferentes dosis que van de 800 a, por ejemplo, dosis semanales de 50,000 unidades internacionales para el tratamiento de esta deficiencia. Y aquí lo que se ha encontrado es que pueden ser dosis seguras hasta 4,000 unidades al día. Y también se ha visto que son esas 4,000 unidades al día las que incrementan más los niveles de vitamina D séricos. También para la prevención de resultados perinatales, preeclampsia, diabetes gestacional, pueden ser necesarias dosis más altas, ¿no? Estos 1,000, 2,000 unidades al día. Lo que necesitamos son más estudios para confirmar. Y eso es porque la mayoría de los estudios de deficiencia de vitamina D y diabetes gestacional son observacionales, ¿no? Entonces necesitamos todavía mayor calidad de los estudios. Importante es saber que la suplementación no se asoció a ningún efecto adverso en el bebé, o sea que ese bebé ingresara a la unidad de cuidados intensivos o que hubiera mayor mortalidad, para nada. Y una vez que yo suplemento, se sugiere repetir niveles séricos de vitamina D 3 meses para asegurarme que haya pues una mejoría, ¿no? Y que vamos bien con esa suplementación. Bueno, y ahora la suplementación con omega 3. En este sentido, se ha encontrado en esta revisión que incluyó 70 ensayos clínicos con alrededor de 19,000, casi 20,000 mujeres,
una reducción en el riesgo de parto pretérmino de 11%, una reducción en el riesgo de parto pretérmico, pero ahora menor a 34 semanas del 42%, y un 10 menos riesgo de un peso bajo al nacer, con una suplementación de omega 3, ya sea proveniente del multivitamínico o de alguna suplementación adicional, o también proveniente de alimentos porque sean ricos en omega 3. Ambas pueden ayudar. Y en este sentido se ha encontrado que las mujeres mexicanas tienen una ingestión baja de estos alimentos, ¿no? Un estudio que de hecho documentó la ingestión en la Ciudad de México encontró ingestiones promedio de DHA de 40 miligramos, 10 a 20 miligramos, cuando por ejemplo la recomendación es de 200 a 300, ¿no? Entonces se podrían beneficiar, por supuesto, de esta suplementación. En cuanto al minoxidil, pues también tenemos esta revisión de Cochrane, que incluyó 7 ensayos clínicos con alrededor de 1,300 mujeres que fueron suplementadas con minoxidil entre la semana 10 y 24 hasta la final de la gestación. Se encontró un 47% menos riesgo de diabetes gestacional, que era uno de los resultados pues más conocidos asociados al minoxidil. Sin embargo, se encontraron otros beneficios asociados como un menor riesgo de desórdenes hipertensivos, con 66% menos riesgo, y un 65% menos riesgo de parto pretérmino. Y en cuanto al uso de los probióticos, pues muchas veces estos suplementos de minoxidil están acompañados pues de probióticos. Y aquí es importante mencionarles que esta revisión de Cochrane de 2021, que incluía pues 6 ensayos clínicos con alrededor de 1,400 mujeres, encontró que no existe como tal un beneficio reportado de esta suplementación y que de hecho se incrementaba en un 85% el riesgo de preeclampsia. De esta forma, pues son necesarios más estudios para determinar pues el rol pues negativo que podría tener esta suplementación en el embarazo y tal vez que no sea como tal necesaria. Y otras consideraciones muy importantes al momento de usar suplementación. La primera es familiarizarnos con las marcas. En el mercado existen muchísimos diferentes multivitamínicos, les recomiendo revisarlos, conocer qué diferentes minerales, vitaminas tienen. Hay unos que tienen omega 3, hay otros que no, y preguntarle a la mujer cómo lo consume, qué tan frecuentemente lo consume, cuál es la dosis, a lo mejor se consume 2, 1 al día. La forma de consumo se vuelve mega importante porque, como les anoto aquí, puede haber interacciones nutrimento-nutrimento. Entonces, por ejemplo, el hierro se absorbe en el mismo lugar que el calcio, el duodeno en el intestino. Y si la mujer se está tomando el suplemento de calcio y el de hierro al mismo tiempo, pues entonces no habría una absorción apropiada. Entonces, siempre dónde y cómo se está consumiendo. En teoría, se sugiere separar, por ejemplo, el calcio 1 a 2 horas del hierro para que tenga esta absorción apropiada. También el hierro se asocia pues a mayor, como les decía, alteraciones gastrointestinales, mayor estreñimiento, mayor dolor. Entonces también es importante, por ejemplo, asegurar que tenga una buena ingestión de agua, de fibra, para que yo tenga pues un efecto apropiado. También, como les decía, es importantísimo conocer y analizar todas las marcas que existen en el mercado. Todas tienen ventajas y desventajas, y también tener en cuenta qué tan factible es la suplementación. Ya vimos que con omega 3, ya sea con alimentos o con suplemento, funciona. Y a lo mejor existen formas muy económicas como sardinas para incrementar este aporte de omega 3, y lograr cubrirlo. Entonces, también podría funcionar. Y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en Canadá, recomienda un multivitamínico prenatal que al menos tenga las siguientes características: hierro de 16 a 20 miligramos, vitamina D de al menos 400 unidades al día, ácido fólico de 0.4 miligramos y B12 de 2.6 microgramos al día. Dicen, pues no existe el perfecto, que tenga todo, pero al menos pueden buscar estas características en un multivitamínico del embarazo. ¿Vale? Y pues sería todo de mi parte. Cualquier duda pueden escribirme a este correo y sería todo. Muchas gracias, maestra Ibarra, por sus importantes palabras de la suplementación en el embarazo. Ahorita le doy su constancia y pues muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para la maestra Ibarra? Gracias. Buen día a todos. Buen día, maestra Ibarra. Tengo algunas dudas. ¿En estas guías de Canadá encuentro dosis para embarazo múltiple? No, pero la misma guía sugiere 1 miligramo. Son otras recomendaciones, de hecho, pertenecen a la guía de nutrición para múltiples. Y ahí dentro de esta guía sugiere 1 miligramo al día. ¿Y de todos los demás? De todos los demás para múltiples, por ejemplo, de hierro sugiere que, bueno, y aquí depende, porque, por ejemplo, Luke, que es una experta para múltiples, te sugiere, por ejemplo, 2 tabletas al día de tu multivitamínico normal. Y ellos, por ejemplo, de Canadá te dicen, mira, de vitamina D 1200 unidades al día, ácido fólico 1 miligramo, de hierro de hecho quedan 30 miligramos al día, lo cual es idéntico al embarazo de un solo bebé. ¿Y qué otra cosa? Y calcio de 1500 a 2000 miligramos al día. ¿Y las puedo encontrar en estas guías de Canadá, perdón? Forman parte de otra guía. En esta guía no aparecen, forman parte como de otra guía que de hecho te digo está como diseñada para nutrición en el embarazo múltiple. Ah, perfecto. ¿Cuál es el nombre, perdón? Hoy te la podría pasar o la podría dejar porque no, ahorita no la tengo tan a la mano. Pero sí. Y tengo otra duda. Sí. ¿Existe alguna evidencia de, no sé, triplicar las dosis de estos nutrimentos tenga efectos adversos? Yo creo que para esa parte también, de hecho, tendrías que revisar el upper level o el nivel superior de consumo, porque tal, por ejemplo, los que sí tienen 27 miligramos de hierro, si das 3 al día, estarías superando los 45 miligramos, que son el límite o el tope, y que superior se asocia a toxicidad. Entonces también, o sea, tendrías que primero checar qué tan seguro es dar 3 tabletas. Okay. Lo que pasa es que en la práctica clínica pues entra como la opinión del endocrinólogo, ¿no? En caso de diabetes, si tiene, y aparte la materno, y aparte la opinión de la nutrióloga. Entonces pues quería como conocer evidencia para poder debatir, ¿no? Esta situación. ¿Sería 3 al día para un múltiple o para un de un solo bebé? Ok, bueno, le agradezco. Ok, vale. Perfecto. Buenos días. Me interesa mucho saber qué suplemento sería recomendable, ya que en muchas mujeres embarazadas se presenta también que empiezan a tomar el suplemento y presentan mayores signos, ¿no? Náuseas, mayor vómito, y muchas veces lo dejan. Entonces, ¿cuál sería la mejor o qué es lo más recomendable en estos casos? Porque pues sí vemos ahí pues mucho abandono del suplemento. Una estrategia que de hecho se podría hacer es moverlo a la noche. Se sugiere que si se mueve a la noche puede disminuir bastante el malestar gastrointestinal. Otra cosa que se puede hacer, sobre todo se sugiere, y también es de las guías canadienses, para antes de la semana 20, sería cambiarlo por uno que sea para niños, o sea, un infantil, que sea de tabletitas como masticables o gomitas, y eso es porque tiene una menor cantidad de hierro, que es el que se asocia a mayor malestar, ¿no? Por ejemplo, los de niños tienden a tener 8 miligramos, etcétera. Y esa es justamente la tercera, que tal vez el multivitamínico solo tenga una cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un Elevit tiene muchísimo hierro, ¿no? Entonces, tal vez asegurar que no tenga demasiado. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la plática, estuvo muy, muy interesante. Y yo tenía la duda respecto al ácido fólico, si también entra en riesgo alto aquella mujer con obesidad y cuál sería como la dosis recomendada. Mira, en cuanto a la dosis recomendada, también sí existen diferencias entre diferentes guías. Por ejemplo, las de Nueva Zelanda sí dicen 4 miligramos y etcétera. Ellos también, pero también se basan mucho en las diferentes condiciones. O sea, te das cuenta, en el apartado de riesgo alto venía pues el hecho de tener un bebé que ya tuvo defectos de tubo neural, pero también venían diferentes condiciones clínicas. Entonces, como esta combinación, tal vez obesidad combinada con diabetes y combinada, ¿no? La que realmente te dé esta pauta
De ahí que ellos ponían complejo, ¿no? Porque tiene que ver con las condiciones clínicas y médicas de la paciente. Factores, sí. Ok, gracias. Y otra cosita, respecto al... Ay, se me fue. A la colina. ¿Tenemos alguna recomendación que sí esté como evidenciada que favorezca? Porque sé que muchos multivitamínicos no contienen colina. Entonces, ¿valdría la pena que la mujer gaste en un suplemento adicional? ¿Lo podemos encontrar en México? ¿Cuál es su recomendación? Si hay un multivitamínico que tiene colina, que se llama Plenafem, la recomendación al IDR es de 450 miligramos al día, y de hecho se sugiere que se puede cubrir mediante alimentos. Entonces, por ejemplo, leguminosas, lácteos, pescados grasos como el salmón son súper buenas fuentes de colina, huevo, ¿no? Y muchas veces las guías se basan en esto, en dar como educación de alimentos que sean ricos para cubrir. Ok, muchísimas gracias. De nada. Agradecemos a la maestra Ibarra por su ponencia y en nombre de la Sociedad de Estudiantes le entregan su constancia y un pequeño regalo y le damos un fuerte aplauso.